La Premier League nos ha dejado una jornada muy relevante, especialmente por el derby del fútbol inglés, el cual no solo ha sido muy determinante por dos equipos que no podían llegar a perder puntos, y aún así lo hicieron, sino también porque ello ha significado que tengamos un nuevo líder en la Premier League y poco a poco la sucesión o de cómo será determinada las competiciones europeas sea un poco más ratificable a lo largo de las próximas jornadas. Es por ello que hoy en Fútbol Entertainment aprovecharemos para hablar de todo lo que nos dejó la jornada número 32 de la Premier League. En el que esperando que estén teniendo o hayan tenido un buen día, es que arrancamos este pequeño análisis de todo lo que nos dejó esta gran jornada de la Premier League, especialmente con grandes duelos, equipos que poco a poco se ratifican en lo más alto o algunos que por lo menos por ahora tienen la esperanza de poder pelear por una permanencia en la primera división del fútbol inglés. Es por ello que para analizar a todos estos grandes equipos y todos sus grandes resultados, pasaremos a darle un vistazo a específicamente los resultados de esta jornada número 32 y asimismo un pequeño vistazo a todo lo que representa la clasificación de la Premier League luego de estos resultados. Para ello comenzaríamos, como mencionábamos, con los resultados de toda esta jornada, en el que comenzaríamos hablando del enfrentamiento entre Crystal Palace y Manchester City, enfrentamiento que culminó con un 2-4. Más adelante encontraríamos a Fulham 0, Newcastle United 1, Aston Villa 3, Brentford 3, Wolverhampton Wanderers 1, West Ham United 2, Everton 1, Burnley 0, Luton Town 2, Bournemouth 1, Brighton and Hove Albion 0, Arsenal 3, Manchester United 2, Liverpool 2, Sheffield United 2, Chelsea 2 y el enfrentamiento que culminó esta jornada, Tottenham Hotspur 3, Nottingham Forest 1. En el que rápidamente a través de estos resultados encontraríamos que en los últimos puestos de descenso estaría en el último lugar Sheffield United con 16 puntos, más adelante Burnley con 19 puntos y cerrando los puestos de descenso ahora mismo solo por diferencia de goles Luton Town con 25 puntos. Cercano a este, con la misma similitud de puntos, encontraríamos en el puesto 17º a Nottingham Forest con 25 puntos, como mencionábamos, solo arriba de Luton Town por la diferencia de gol, y cercano a estos todavía encontraríamos a Brentford y Everton con la misma cantidad de puntos. Más adelante en los puestos más arriba de la clasificación encontraríamos a Aston Villa, ahora mismo quinto con 60 puntos. Adelante de este Tottenham Hotspur con 60 puntos, misma cantidad sí, pero superior a través de mayor cantidad de goles obtenidos. Adelante de estos dos equipos, como tercero, Manchester City con 10 puntos de diferencia, ahora mismo 70 puntos, en el que solo una diferenciación de un punto a través del primero y el segundo. Hablando del segundo, Liverpool, ahora mismo perdiendo puntos, como mencionábamos en su derby del fútbol inglés ante Manchester United, contaría ahora mismo con 71 puntos, aún cercano a Arsenal, por ahora líder de esta Premier League, solo a través de la diferencia de gol. En el que por ahora, ya dándole un pequeño vistazo a todo lo que nos dejó esta jornada a través del talento y de sus jugadores, mencionaríamos que no solo ha representado una temporada difícil, sino también en el que poco a poco algunos lapsos o algunos rendimientos serán fundamentales en estas próximas jornadas, algo que especialmente para algunos equipos como aquí debería de estar. Como Manchester City sería fundamental para poder salvaguardar una temporada cargada de muchos éxitos, algo que no es muy ajeno al equipo. La verdad es que las últimas 3 temporadas se ha visto la misma similitud de este Manchester City, que no puede tener tal vez una mitad de temporada algo constantemente exitosa, sino que más bien poco a poco el tiempo y el rendimiento le justifican como uno de los mejores equipos de esta Premier League, y a pesar de no contar con las mejores características en sus capacidades de juego, aún así es un equipo muy determinante en las facetas de la amplitud de sus jugadores y las capacidades en las que mejor se ven expuestos, algo que pudimos ver en ese enfrentamiento ante Crystal Palace, un enfrentamiento que no solo dispuso una gran victoria ante
uno de los equipos que renovó entrenador o cambió de entrenador para esta temporada, sino también nos dejó un dato muy relevante y muy representativo de lo que es esta Premier League al día de hoy, con un jugador no solo histórico, sino de los más relevantes en las últimas décadas para esta competición, como lo es Kevin De Bruyne, que llegó a la cifra de 100 goles en aportación ofensiva en beneficio de Manchester City, una temporada sin igual, por supuesto, pero también la ratificación de muchas temporadas al más alto nivel, algo que también le justifica como el único jugador de esta Premier League en poder aportar para su equipo 100 goles y 100 asistencias a lo largo de su participación en la institución Citizen, algo simplemente que le ratifica como uno de los mejores jugadores que ha podido llegar a pisar la Premier League, y por ahora ello ha ayudado muchísimo al desarrollo de este enfrentamiento ante Crystal Palace. Un Crystal Palace que aún así siempre es bastante curioso ver cómo puede llegar a ser muy problemático ante Manchester City en sus enfrentamientos. Lo pudimos ver en el primer duelo en el Etihad, en el que pudieron llegar a obtener algunos puntos de este resultado. Aún así se notó que para este sería bastante difícil poder llegar a contar con que el equipo de Oliver Glasner pudiera llegar a sumar algo más que un empate. Algo tal vez subjetivo, pero que, por ejemplo, a través de una comparativa en los expected goals, característica que digamos, nos gusta analizar constantemente, mencionaríamos que para el equipo local encontraría un porcentaje de 1,8 y por parte del equipo visitante, Manchester City, encontraría un porcentaje de 1,91, en el que las definiciones y especialmente la constante presión en lo que respecta a Manchester City le justificó en algo más de superioridad ante su rival, contando con 18 tiros totales en el porcentaje de todo el enfrentamiento, y especialmente 9 para el primer tiempo, 5 de estos a puerta. Diríamos que poco a poco el enfrentamiento justificaba que este Manchester City fuera superior al marcador, algo que poco a poco se pudo llegar a desarrollar, pero que aún así nos brinda un equipo con algunas deficiencias en lo que es la transición ofensivo-defensivo, algo que le ha costado en algunos momentos más de la cuenta a este Manchester City, que tal vez no nos tenía tan acostumbrados normalmente. Aún así, una gran performance por parte del equipo de Pep Guardiola, y que por ejemplo nos dio la característica de ver de nuevo a grandes jugadores como Rico Lewis, fundamentales para estos pequeños momentos en los que puede llegar a tener algo más de minutos por parte de no solo la titularidad en este Manchester City, sino también poco a poco que Oscar Bob y jugadores como Rico Lewis pudieran llegar a tener algo más de minutos en momentos como estos. Siempre ayudan mucho a la sintonía de juego y a tener algo más de competitividad en las posiciones. También beneficia a la mayor cantidad de minutos exitosos jugados bajo un planteamiento, algo que pudimos ver en este enfrentamiento ante Crystal Palace, y que al final por ahora le da 3 puntos que le acercan poco a poco. Disculpen, aquí está, no, aquí no está, aquí está. Le acercan 3 puntos más a equipos como Arsenal y el Liverpool. Por ahora, con solo un punto de diferencia, diríamos que la consecución de goles a favor también es bastante relevante para lo que respecta a este Manchester City. Como vemos ahora mismo, Arsenal, algo que destacaremos más adelante, es el mejor equipo con diferencia de gol, y algo que deberá solucionar este Manchester City tratando de obtener la mayor cantidad de puntos posibles, sí, pero también la mayor cantidad de goles posibles en lo que le queda a esta temporada 23-24 de la Premier League, para poder tratar de que este Manchester City siga ganando títulos, especialmente de la Premier League. Por ahora, ya hablando de otro enfrentamiento, encontraríamos el enfrentamiento entre Luton Town y Bournemouth, no solo uno de los más interesantes por la perspectiva de cada uno de estos equipos, siendo uno de los equipos con mayor relevancia en cada una de las jornadas de esta Premier League, y que siempre vale la pena tener un poco de reflector y mirada constantemente en los enfrentamientos de Luton Town, en el que no solo es un equipo muy ofensivo, siendo uno de los que mayor cantidad de disparos obtiene en esta Premier League, siendo no solo fundamental esta característica para poder llegar a obtener una permanencia, sino también para ser muy determinante ante equipos que pueden llegar a ser algo más superiores en lo que respecta el planteamiento y el nivel de la plantilla. Aún así, digamos que a lo largo de esta temporada
Tottenham Hotspur disculpen, Luton Town se ha caracterizado muchas veces por ser muy revulsivo, siempre tratar de obtener la apertura del marcador y ello le ha beneficiado muchísimo para esta temporada, en el que, hablando un poco más de las características en las que se encuentra ahora mismo Luton Town, no solo mencionábamos que poco a poco, a través de resultados algo cerrados pero difíciles, en lo que el equipo trabaja mucho, ha obtenido algo más de ratificación, por ejemplo, a través de la parcela de los goles, en el que para este enfrentamiento específico, con gol al minuto 90 de Carlton Morris, por ahora Luton Town puede llegar a seguir soñando con la permanencia. Algo, diríamos que difícil, por supuesto, ahora estando tan cerca de equipos como Luton Town y Everton, digamos que la consecución de una victoria poco a poco le puede llegar a darle algo más de crédito a obtener una temporada sin igual, como lo es la permanencia, en el que, como vemos a continuación, diríamos que poco a poco tal vez no nos alargaríamos demasiado con este Luton Town, ya que quedan aún muchos partidos, pero el trabajo está ahí y la consecución de optimismo puede llegar a ratificarle un poco más, en el que también mencionaríamos su capacidad de juego, muchas veces muy intuitiva para la exposición de jugadores como Carlton Morris, por supuesto, pero también poco a poco pudimos ver un gran partido de jugadores como Jordan Clark y Chris Burke, fundamentales para esta victoria, especialmente en las parcelas defensivas y el retroceso, algo fundamental para un Bournemouth que siempre es muy consciente de atacar, y las presiones hacia adelante de Luton Town ayudaron muchísimo a que este equipo no pudiera llegar a fundamentar algo más, y siendo una temporada que al final puede acabar con una permanencia, diríamos que el sueño de Luton Town está ahí y poco a poco, a través de victorias como estas, se puede llegar a lograr. En el que rápidamente pasaríamos a hablar del enfrentamiento entre Wolverhampton Wanderers y West Ham United, enfrentamiento que culminó con un 1-2. Un 1-2 cargado de no solo grandes momentos ante dos grandes equipos, por supuesto, ambos en lo más alto de la clasificación, como podemos ver a continuación, encontrando a West Ham United séptimo, pero que con la victoria de Chelsea, disculpen, con el empate de Chelsea, diríamos que aunque el Brighton and Hove Albion perdió, aún así estos Wolves se encuentran en la posición 11ª con 42 puntos, algo que también refleja aún así la gran temporada del equipo de Gary O'Neill, y por supuesto un equipo que no se esperaba a lo largo de esta jornada y de esta temporada específicamente que estuviera tan alto, en el que ha sido una labor excepcional por parte de su entrenador y por parte del equipo, por supuesto, en el que han podido llegar a salvaguardar resultados tan cerrados como estos durante muchas jornadas, y ello al final le ha dado muchos puntos, algo que por supuesto mencionabas anteriormente no se esperaba, y que más bien diríamos que era un equipo que potencialmente estaría relegado a las posiciones de descenso. Aún así, como vemos a continuación a través de la clasificación, por ahora este Wolves se encuentra muy lejos de los puestos de descenso y que tal vez poco a poco se acerca más bien a tratar de obtener rápidamente una salvación, en el que para este enfrentamiento, como mencionábamos, muy interesante el ver cómo, por ejemplo, la característica de los tiros y la obtención y consecución de mejor equilibrio a través de ellos y un poco más de beneficio a Wolverhampton Wanderers, a lo que al final, poco a poco, teniendo en cuenta a grandes jugadores que pueden llegar a ser muy diferenciales para tu equipo, pues United diríamos que obtuvo una gran victoria a través del gran momento que están teniendo James Ward-Prowse y por supuesto Jarrod Bowen, un Jarrod Bowen que tuvo que salir lesionado para este enfrentamiento, pero que aún así nos deja por ahora, aunque hemos hablado constantemente de las deficiencias de este West Ham United, aún así es séptimo, solo a goles de diferencia de Manchester United, y que por ahora una consecución, una participación en competiciones europeas para la siguiente temporada puede llegar a ser posible, simplemente manteniendo algo más de constancia en un equipo que sí, mencionábamos anteriormente, antes de nuestra última oración, es un equipo con muchas deficiencias y tal vez
uno de los que peor rige la característica de mejor exposición de las cualidades de tu equipo durante más minutos, sino que más bien poco a poco sus características de juego se estancan durante muchos minutos y ello le proporciona a jugadores como Jarrod Bowen, Lucas Paquetá o Emerson Palmieri tener que ser algo más participativo en su desarrollo de juego durante más minutos, en el que el desgaste físico no se beneficia de lo táctico, sino más bien de las habilidades y capacidades de tus jugadores, algo que deberá mejorar West Ham United si quiere llegar a obtener una clasificación a competiciones europeas, en el que rápidamente pasaríamos a hablar de ahora mismo el líder de esta Premier League, como lo es Arsenal, un Arsenal ahora mismo que no solo cuenta con grandes momentos desde que ya para este último arrión de esta Premier League ha tenido una gran irrupción por parte de el bloque ofensivo, jugadores como Kai Havertz, de nuevo reconvertidos como la pieza fundamental en un falso 9 y que le han dado no solo algo más de características de proyección de juego a este Arsenal al tener algo más de rotación en esta parcela específica como lo es la zona del delantero, en el que también hemos visto, por ejemplo, jugadores como Gabriel Jesús pudiendo llegar a orientarse por las bandas o Bukayo Saka muchas veces beneficiándose de la orientación de juego de Kai Havertz para permitirle no solo hacer una jugada muy característica para el jugador, en el que no solo regatear e inclinarse hacia el centro del área rival para poder disparar, son características de un gran jugador que siempre puede llegar a generar una jugada muy repetitiva, sí, pero su mérito está en que ella siempre funcione, algo que le dio un 3-0 ahora mismo a este Brighton ante Brighton and Hove Albion, disculpen, con goles de, mencionado anteriormente, Bukayo Saka, Kai Havertz y Leandro Trossard. Simplemente este Arsenal se encuentra en el mejor momento por parte de sus referencias ofensivas, algo que también beneficia muchísimo a jugadores como Leandro Trossard, que son de los que menor cantidad de minutos obtienen en esta Premier League, y aún así su participación de minutos jugados y goles concedidos es muy alta en comparación en los goles convertidos, algo que ha ayudado muchísimo a que este Arsenal, por ejemplo, sea uno de los equipos, disculpen, aquí no está, aquí está, ser uno de los equipos con mayor cantidad de goles a favor, un dato muy característico y muy relevante en la comparación de su mejor temporada, siendo la 2004-2005 la mejor temporada en la que el equipo Gunner había obtenido una diferencia de puntos tan alta, en la que es muy destacable que este dato solo se consiguió en la última jornada de esa Premier League y que ahora mismo este Arsenal es el mejor equipo que ha visto toda la institución y el Emirates en lo que respecta a la parcela de goles convertidos, algo que al final también puede llegar a ratificarle un poco más alto a no solo ser líder ahora mismo de esta Premier League, sino también que poco a poco ello puede llegar a transcurrir o jornada tras jornada el significarle poder volver a alzar el título de la Premier League. Algo que equipos como Liverpool y Manchester City tratarán de evitar, por supuesto, pero digamos que el beneficio de tener más goles que estos dos equipos también puede llegar a ser una ventaja muy fuerte ante los mismos, en el que también cabe destacar, hablábamos anteriormente de los goles, ahora mismo hablaríamos de los jugadores que los cometen, en el que Bukayo Saka no solo ha encontrado para esta temporada 23-24 un gran rendimiento por parte de su participación en cada uno de los enfrentamientos en los que es titular en el equipo de Mikel Arteta, sino que ello también le ha ayudado a poder llegar a romper su comparativa personal en la temporada pasada, en el que ahora mismo marcando 14 goles en 29 partidos de la Premier League, ha superado su temporada anterior, en la que también marcó 14 goles, sí, pero los marcó en 38 jornadas, lo que aún así le demuestra que puede seguir sumando, por supuesto, y que puede llegar a seguir ayudando a que este Arsenal se encuentre en lo más alto de la Premier League, en el que rápidamente pasaríamos a hablar del enfrentamiento más relevante que nos dejó esta jornada, como lo fue el enfrentamiento entre Manchester United y Liverpool, un enfrentamiento que mencionábamos al principio, nos daba dos equipos que no podían llegar a perder puntos, ya que
Por supuesto, la lucha por la Premier League no perdonará ninguna derrota o ninguna pérdida de puntos. Asimismo lo demostraron equipos como Arsenal, sino también que por parte de Manchester United, como podemos ver a continuación, se encuentra sexto con 46 puntos. Disculpen, vamos a darle sí, con 49 puntos. Solo un punto de diferencia de West Ham United. Un West Ham United que, como mencionábamos en su enfrentamiento, poco a poco también puede llegar a darle un poco más de rédito a su temporada con una clasificación a competiciones europeas, y que con este Manchester United, que para la jornada pasada sufrió un golpe tan duro como lo fue perder en Stamford Bridge, tal vez de esa manera, siendo remontado en los últimos 2 minutos del enfrentamiento, diríamos que simplemente una derrota aquí le catapultaría como un equipo que no sería sexto, sino potencialmente hubiera sido décimo o muy cercano al puesto décimo, y que claramente habría ahogado las esperanzas de todos los aficionados de la institución mancuniana y del propio equipo en su proyección de temporada, de la proyección temporada tras temporada desde la salida de Alex Ferguson, en el que para la temporada pasada se tenía algo más de esperanzas de que podría llegar a encontrarse algo más de estabilidad. Lastimosamente ello no se ha dado, especialmente en parcela como lo que han sido las lesiones, en el que hemos visto un equipo muy inestable y que poco a poco jugadores como Willy Kangwala o Harry Maguire tuvieran que ser titulares para esta jornada, no desmeritando a Harry Maguire ni a Willy Kangwala, sino que también es un dato bastante revelador de la temporada de Manchester United, en que ambos jugadores eran del bloque defensivo los que menor cantidad de minutos jugados tenían como defensas centrales, en comparación a que los otros jugadores que pueden llegar a participar en esta área serían Johnny Evans, Rafael Varane y Lisandro Martínez, siendo Lisandro Martínez un jugador que no cuenta en esta estadística ya que ha estado muchos minutos lesionado. Simplemente demuestra que el equipo se encuentra en una faceta bastante debilitada, disculpen, en la que se ha encontrado muy debilitado por esta característica, y que también ello refleja algo que le ha lastrado constantemente durante esta temporada, siendo el segundo equipo con mayor cantidad de disparos obtenidos, disculpen, siendo el equipo que mayor cantidad de disparos recibe durante un partido. Solo un porcentaje más bajo de que Sheffield United le convierte en un equipo muy débil en defensa, y ellos lo demostraron los primeros 25 minutos de este enfrentamiento, hasta que Luis Díaz pudo llegar a marcar, que le significaron recibir no solo 5 disparos por parte de Dominic Szoboszlai, sino también 4 de Mohamed Salah, como mencionamos anteriormente, 2 de Luis Díaz, uno de estos la consecución del gol, uno de Darwin Núñez y otro de Andy Robertson. Y ya si estamos haciendo una comparativa de los jugadores de Liverpool que trataron de disparar al área rival y lo lograron, mencionaríamos a Manchester United, en el que con un porcentaje de 0 tiros es bastante revelador el que seas un equipo de los más deficientes en la conversión de disparos y también uno de los más deficientes en evitar constantes disparos en tu área rival, algo que al final convierte a este Manchester United en un equipo sexto, sí, con 49 puntos, pero que poco a poco, tal vez, si no es algo más relevante en los últimos enfrentamientos que tiene para esta jornada, puede llegar a significarle en una temporada desastrosa. Ha sido una temporada muy difícil para el equipo, por supuesto, pero no diríamos que en materia de lesiones se puede llegar a justificar todo el rendimiento que ha tenido este Manchester United en esta jornada, en esta jornada y en otras, en comparación a la Premier League. Como mencionamos al principio, siendo el segundo equipo con mayor cantidad de goles, de disparos recibidos durante un enfrentamiento, siendo este porcentaje de 541, que en comparativa al primer lugar en esta estadística, Sheffield United con 554, es muy revelador que un equipo del Big Six, sí, pero también un equipo de lo más alto de la clasificación, aún así sea sexto, en el que también la comparativa de expected goals refleja que esto no diríamos que puede llegar a ser sustentable, en el que para este enfrentamiento ante el Liverpool contó con un porcentaje de 0,70 en expected goals, y en comparativa a su rival Liverpool encontraríamos un porcentaje de 3,67, en el que por supuesto las definiciones de Bruno Fernández y de Cody Mainoo fueron
absolutamente increíbles y ayudaron muchísimo a que este Manchester United siga acostumbrándose a que en los peores momentos siempre sus grandes figuras puedan llegar a aparecer, pero aún así esto no le da el mérito de que pueda llegar a ser una temporada sustentable para el equipo, sino que más bien deberán seguir trabajando para que enfrentamientos como estos le den algo más de rédito, ya que si hacemos una comparativa de sus enfrentamientos ante equipos del Big Six, diríamos que se encuentra muy mal parado, en el que o solo ha generado goleadas en contra o ha podido llegar a obtener empates y derrotas muy duras como las que vimos anteriormente ante Chelsea, en el que es un equipo muy prometedor con grandes talentos. Lo pudimos ver en jugadores como Willy Kangwala o Alejandro Garnacho o Cody Mainu, siendo estos tres jugadores canteranos de Manchester United y teniendo menos de 20 años. Es la primera vez en un derby un derby de Inglaterra, el Liverpool-Manchester United, que Manchester United pone en la titularidad tanta cantidad de canteranos y menores a 20 años, una estadística también muy interesante para el futuro de la institución de Manchester y que puede llegar a brindarle al futuro algo más de esperanza. Hablando un poco más de el segundo de esta Premier League, como lo es Liverpool, no solo vemos un equipo que de nuevo es muy justificable la gran actuación y rendimiento de jugadores como Luis Díaz, que ahora mismo aportando, diríamos que 7 goles y 4 asistencias. Vamos a revisarlo rápidamente, ya que lastimosamente lo acabamos de olvidar. Me disculpo. Encontraríamos un porcentaje de 4 asistencias, sí, y 8 goles. Estábamos en lo correcto. Disculpen, habíamos dicho 7 goles. Bueno, el caso es que con 8 goles y 4 asistencias no solo ha sido un jugador fundamental para esta temporada del Liverpool, especialmente en que no ha tenido demasiadas lesiones y el gran rendimiento de este gran jugador se ha debido también a ello. Su continuidad durante el campo ha sido fundamental para que este Liverpool, por ejemplo, encuentre en él el primer jugador o la pieza fundamental para abrir el marcador muchas veces, algo que hemos visto ha beneficiado en muchos enfrentamientos a este Liverpool y que, por ejemplo, para este le dio el beneficio de contar con algo más de superioridad para el primer tiempo. Lastimosamente ello no se ratificó en 3 puntos, 3 puntos que, como mencionábamos, necesitaba de verdad para poder llegar a seguir siendo diferencial en la lucha por el título. Aún así diríamos que se encuentra muy cercano a Arsenal y que solo el tiempo dirá si este Liverpool, a través de una temporada tan difícil, cargada de momentos tan espectaculares, puede llegar a significarle alzar un título. Por ahora está ahí y esto también es de gran mérito y de gran validación para una temporada sin igual para el equipo de Jürgen Klopp, en el que rápidamente pasaríamos a hablar del enfrentamiento entre Sheffield United y Chelsea. Un enfrentamiento que no solo nos brindó de nuevo lo mejor de Cole Palmer, tal vez en menor cantidad de minutos, pero que aún así sigue demostrando jornada tras jornada que es un jugador que potencialmente es de los más claros a poder llegar a participar de una próxima Eurocopa por parte de su selección, en este caso la selección inglesa, sino también que ahora mismo, contando con 7 goles y 4 asistencias en los últimos 6 partidos, se convierte en uno de los mejores jugadores en porcentaje de rendimiento obtenido, en ratificación del equipo y en aportación ofensiva, algo sin igual para un jugador con gran talento y que ha capitaneado constantemente los peores momentos de Chelsea para poder al menos poder llegar a salvaguardar algunos puntos, algo que, teniendo en cuenta su rival, el último en la Premier League, diríamos que es bastante destacable resultados como estos, sí, pero especialmente cómo pueden llegar a consecuirse, en el que para los primeros minutos fue superior, sí, ello lo demostró, que al final poco a poco se notará que este Chelsea pudiera llegar a hacer algo más a través de el marcador y con una gran definición de Thiago Silva. Ello al final se logró, pero siendo ahora mismo noveno con 44 puntos, diríamos que tal vez es algo engañoso algunos resultados de este Chelsea en la parcela de cómo pueden llegar a sucederse, en el que para este enfrentamiento también constaba con un equipo cargado de muchos problemas, como lo es Sheffield United, pero que también cuenta con grandes jugadores como lo es Ben Bertrand, que simplemente desde el momento en que han incurrido en el primer equipo de Sheffield United desde su cesión, desde Villarreal, han tenido un plus anímico sin igual, que le han brindado de
algo más que solo esperanzas en cada enfrentamiento de esta Premier League a este gran jugador, en el que para este enfrentamiento un marcador de 2-2 solo demuestra que este Chelsea es un equipo con algunas falencias que siempre le cuestan, como lo es especialmente la parcela defensiva, en el que al menos pudimos ver algo más de rédito en jugadores como Thiago Silva, en el que claramente se nota que la experiencia puede llegar a validarte aún más en los momentos más difíciles para un equipo. Lastimosamente ello no fue suficiente para que este Chelsea pudiera llegar a sumar de a 3, pero como mencionábamos, la verdad es que estando muy cerca de equipos como Newcastle United y West Ham United, por ahora las esperanzas de participación en competiciones europeas están ahí, pero deberá llegar a ser un poco más dominante ante rivales que se encuentran en momentos tan difíciles. Como mencionamos, Sheffield United último, con, digamos, uno de los equipos con peor eficiencia en lo que respecta el mantener su portería a cero. Lo veíamos en la comparativa de los equipos con mayor cantidad de disparos recibidos ante su rival, con 544, diríamos, que de Sheffield United. Simplemente un equipo con muchos problemas y que aún así este Chelsea no pudo llegar a ser superior, en el que también es bastante destacable los momentos en los que pudo llegar a ser algo más resolutivo Sheffield United, y aún así ellos no le brindó de una victoria, que con una comparativa en expected goals, algo que nos gusta también bastante destacar, encontraríamos un porcentaje por parte de Sheffield United de 1,38 y por parte de Chelsea de 1,24, algo que al final demuestra que aunque tiene grandes jugadores y una gran capacidad de talento, este Chelsea sigue dando que desear jornada tras jornada, en el que tal vez el último enfrentamiento ante Manchester United interpuso una gran victoria, sí, pero no diríamos que fue una gran victoria a través de lo táctico, sino que más bien demostró que Cole Palmer es uno del, bueno, diríamos es el mejor jugador de este Chelsea, aunque también no exceptuando ni criticando a jugadores como Enzo Fernández o Moisés Caicedo o Malo Gusto, que también ha tenido un porcentaje de rendimiento bastante eficiente, o también era Axel Disasi, pero diríamos que es simplemente un jugador diferencial para el equipo, y así mismo lo han demostrado en los momentos en los que puede llegar a ser algo más revulsivo para el equipo, en el que rápidamente pasaríamos a hablar del enfrentamiento entre Tottenham Hotspur y Nottingham Forest, en el que nos encontrábamos con un Nottingham Forest que poco a poco se acerca y se compromete cada día más en la lucha por el descenso, sino que también le brinda cada vez más esperanzas a que este Luton Town tal vez pueda llegar a pelear por la permanencia en un Tottenham Hotspur que no solo pudo llegar a marcar y ser diferencial a través de jugadores como Pedro Porro y Heung-min Son, sino también que poco a poco a través del bloque defensivo en jugadores como disculpen, estamos olvidando su primer nombre, Mike, no, Mickey Van de Ven, ratificaron un 3-1 en el que Tottenham Hotspur poco a poco se consolida como uno de los equipos que pueden llegar a clasificarse a competiciones europeas y que lo pueden llegar a asegurar a través de este marcador de 3-1, en el que claramente bajo una diferencia de gol algo más alta que Aston Villa y con algo más de proyección de juego, teniendo en cuenta que ahora mismo se encuentra con un partido menos que su rival más cercano en esta característica, Aston Villa. Digamos que poco a poco la proyección de participar en Europa, especialmente en esta UEFA Champions League, da un gran mérito a la temporada de Postecoglou y especialmente en jugadores como Heung-min Son, que poco a poco pueden llegar a brindarnos no solo de un nuevo proyecto, sino también de un nuevo proyecto cargado de un gran arrión anímico a través de lo que puede llegar a ser la UEFA Champions League. No solo el poder llegar a participar, sino también la parcela monetaria es fundamental para seguir creciendo en este Tottenham Hotspur, en el que rápidamente pasaríamos a destacar a los 11 mejores jugadores de esta jornada 32 de la Premier League, comenzando con su guardameta, Martin Dubravka, en el que tuvo y ha tenido grandes actuaciones desde la lesión de Nick Pope, y aún así este Newcastle United diríamos que se encuentra con un guardameta muy sólido, con grandes cualidades, y ello lo ha representado esta titularidad en este 11 inicial, en el que rápidamente en el bloque defensivo encontraríamos a Chris Burke por parte de Luton Town, fundamental a la hora del desequilibrio y el adelantamiento de este Luton Town, siempre tratando de ser
un poco más propositivo en la parcela defensiva en zonas muy altas, algo que le ayudó muchísimo en su enfrentamiento ante Bournemouth, y que por la zona de la saga central encontraríamos a Gerard Braithwaite y a Manuel Akanji, jugadores diferenciales en los momentos más difíciles de cada uno de sus equipos y que con grandes capacidades de decisión, siendo Gerard Braithwaite un jugador aún muy joven, es bastante destacable la gran participación que ha tenido en este Everton, y por parte de su compañero en la saga central, Manuel Akanji, simplemente un jugador diferencial y que poco a poco, teniendo cada día más cerca de esta participación en competiciones europeas en la UEFA Champions League por parte de Manchester City, el gran nivel de este jugador será fundamental para poder llegar a seguir soñando con estar en lo más alto de una de las competiciones más relevantes del fútbol europeo, en el que por la última banda o por la última zona de la banda de este bloque defensivo encontraríamos a Ben White, simplemente uno de los mejores jugadores en lo que respecta al rendimiento de este Arsenal en estas últimas jornadas, y al final ello ha ratificado que la mejor exposición de Bukayo Saka, las mejores cualidades de jugadores muy adelantados como Martin Odegaard siempre nos brinden algo más de compromiso y asociación de juego en jugadores como Ben White, siendo un jugador muy técnico y con grandes capacidades. Simplemente este Arsenal puede llegar a seguir soñando con lo más alto a través de grandes actuaciones como estas, en el que, hablando de ya el medio campo, encontraríamos a Jordan Clark, James Ward-Prowse y Kevin De Bruyne, como mencionábamos al principio en el enfrentamiento entre Crystal Palace y Manchester City, un jugador que sigue rompiendo récords y que le puede llegar a dar algo más de reflector de ser uno de los mejores jugadores que esta Premier League ha podido llegar a ver, y esperemos pueda llegar a seguir dando grandes actuaciones de estos tres grandes jugadores, en el que rápidamente como referencias ofensivas encontraríamos a Luis Díaz, Bukayo Saka y Oli Watkins, estos tres jugadores con un rendimiento sin igual, y que no solo encontramos a uno de los jugadores con mayor capacidad en la apertura del marcador, como mencionábamos en Luis Díaz en su enfrentamiento ante Manchester United, sino también un jugador que poco a poco genera una gran proyección a través de sus cualidades de juego y que sigue representando un crecimiento anímico al ser un jugador tan joven. Bukayo Saka simplemente nos brinda de que poco a poco tal vez los mejores momentos de este jugador siguen estando para el futuro, algo sin duda, por supuesto que esperamos, ya que es un jugador con una gran capacidad y con grandes momentos que siempre dan de qué hablar para este Arsenal. Y que por último estaríamos hablando del jugador con mayor cantidad de aportación en materia de goles y asistencias, como lo es Oli Watkins, que simplemente está teniendo una de las mejores temporadas de su carrera y ello le ratifica como uno de los mejores delanteros de esta Premier League, algo que hemos discutido en videos anteriores y que por supuesto encontrarán en la descripción, en el que por ahora el momento, la fotografía destacada de esta jornada se la lleva Arsenal, siendo ahora mismo el líder de esta Premier League y contando con grandes jugadores como los que mencionábamos en este once inicial. Simplemente ahora mismo no solo le brindan el sueño de poder llegar a pelear por esta Premier League, sino también que a través de grandes jugadores y una gran ratificación para lo que representa ahora mismo el equipo con mayor capacidad y conversión de goles en esta temporada, puede llegar a solidificar que poco a poco el alzar esta Premier League se encuentre algo más cerca. Será muy difícil teniendo en cuenta que jornada tras jornada siempre hemos cambiado de líder de esta Premier League. Simplemente nos encontramos en los últimos lapsos de una temporada sin igual y que por supuesto esperamos que no solo nos brinde continuamente de grandes momentos, sino también de que grandes jugadores puedan llegar a seguir brillando, en el que por ahora nos gustaría preguntarles si creen que este Arsenal puede llegar a ser líder y ganar esta Premier League, o de lo contrario, cuál creen que de estos equipos pueda llegar a alzarse con el título esta temporada 23-24 de la primera división del fútbol inglés, en el que por supuesto trataremos de leer su opinión en los comentarios. Asimismo, esperando que les haya gustado y les haya entretenido, me despido, esperando volverlos a ver muy pronto. Muchas gracias.